¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. What happen if he dares to do the things that he threatens the Western world with? All right, thank you. Thank you, Ambassador. Contundente ha sido el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas. Ha insistido en que hay que hacer que Rusia se siente a la mesa de negociación y aseguran desde Ucrania que la única forma
de conseguir eso es a través de la fuerza. Le han preguntado los periodistas al representante permanente, al embajador permanente de Ucrania ante la ONU sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania sobre territorio ruso y no ha querido dar ningún detalle. Ha dicho que hablará de este asunto posteriormente en un nuevo estatus que se hará público más adelante. Más cosas sobre las que ha hablado el representante de Ucrania ante la ONU. Dice que reclaman que Rusia retire todas sus tropas de Ucrania, que piden a la ONU que redoble toda su presión sobre Rusia y que defienden las fronteras de Ucrania, que defiende por su parte el derecho internacional. Palabras que ha pronunciado en los últimos minutos el embajador, representante permanente de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergei Kyslytsya. Vamos a analizar estas palabras y todo lo que ha sucedido en la tarde de hoy, en el día de hoy, y lo vamos a hacer en nuestra tertulia en la que nos acompaña Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE, y José Manuel Corrales, profesor en la Universidad Europea, experto en Unión Europea. Buenas tardes, noches a los dos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Alma. José Manuel. Os pido perdón por la hora de comenzar, pero es que se acumulan las reacciones y ahora quiero la vuestra. No sé hasta qué punto esperabais una escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia tan intensa en los días de la administración saliente de Joe Biden. ¿No es Joe Biden tan pato cojo después de lo que ha pasado, Luis? Sí, estaba pensando precisamente en eso, en el canto del cisne del pato cojo. Al final, el canto del cisne es ese último graznido que suelta el pato. Está bien ponerlo también en contexto con la reunión del G20. Estamos viendo cómo Biden con Lula también está intentando amarrar eso del cambio climático. Yo no me lo esperaba, como comentaba Salma, me está sorprendiendo. Tenía una cuenta atrás que llevamos siguiendo durante semanas con el 5 de noviembre. Ahora hay otra cuenta atrás. Quedan 62 días hasta el 20 de enero. De aquí a que llegue el 20 de enero, supongo que según nos vayamos acercando ya veremos la política de Trump, veremos a Biden ir desapareciendo poco a poco, pero me pongo en el lado de la gente de Ucrania y sinceramente la situación de Ucrania es desesperada. Ha entrado por la fuerza Rusia y me da la sensación de que a partir del 20 de noviembre veremos cómo Trump llega a un acuerdo con Putin y Ucrania no le va a quedar más remedio que ceder toda la región del Donbass a Rusia. No sé si, ojalá esté equivocado, ojalá esté en lo cierto, pero es la sensación que tengo, Alma. José Manuel, ¿estás de acuerdo? Totalmente, por desgracia, de acuerdo, porque ojalá no sea así, y al final la Unión Europea también juegue un papel a la hora de defender los intereses de Ucrania. Pero hoy tenemos al menos 4 noticias que son muy preocupantes. Una, Kiev ataca territorio ruso por primera vez con misiles de largo alcance de Estados Unidos. Y eso es preocupante porque sobrepasa una línea roja que había dicho Rusia que no iba a aceptar. Segunda noticia preocupante. Putin aprueba una nueva doctrina que permite responder con armas nucleares a ataques convencionales. Eso es un paso más porque hasta ahora lo habían anunciado, pero no se habían atrevido a manifestar claramente que esta nueva doctrina se va a imponer. Pero es que además hay otras 2 noticias también alarmantes. Alemania alerta del riesgo de guerra híbrida tras el corte de un cable de suministro submarino con Finlandia. Y los países nórdicos, ojo, los países nórdicos instan a su población a prepararse para una posible guerra. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Todo esto no solamente es preocupante, es que suena que estamos ya en una guerra de carácter híbrido, en donde hay un componente militar, Ucrania, Oriente Próximo y otros conflictos, un componente económico y comercial con una guerra
aranceles que se pueden intensificar con la victoria de Trump, una guerra cultural donde la derecha radical populista ha tenido un éxito rotundo con la victoria de Trump, y una guerra de desinformación, de bulos, que se junta con el cambio climático, la emergencia climática que algunos países no quieren ver o quieren entender que hay que buscar soluciones a esta emergencia climática. Así que el panorama se está volviendo francamente alarmante, muy alarmante. ¿Algo que añadir a esto que ha dicho Luis? Seguir construyendo, porque según iba hablando, al final no tenía claro si deseaba que se cumplieran mis pronósticos. Estoy oyendo a José Manuel, coincido con él y añadiría, llevamos en esa guerra híbrida, pues probablemente, por poner una fecha, desde el año 2020, o si me apuráis un poquito antes, pero al final esa guerra híbrida abarca, como bien comentabas, José Manuel, todos los frentes, y yo tengo la sensación de que Oriente esa guerra ya la ha perdido. La perdió el 5 de noviembre en gran medida. Ahora lo que estamos viendo, como comentaba antes, es el canto del cisne, es el estertor de Biden, y probablemente esta COP29, por irme al terreno del cambio climático, la COP29 en Azerbaiyán ha pasado desapercibida, y la COP30, que se va a celebrar en Brasil, donde está ahora reunido el G20, la COP30 probablemente sea bastante más sonada. Y en ese nuevo equilibrio, el bando ganador de la Tercera Guerra Mundial, me da la sensación, ha sido una Tercera Guerra Mundial absolutamente cultural, absolutamente económica. Se ha enfrentado el G7, Europa incluida, contra los BRICS, y el bando ganador, yo creo que son los BRICS. Todavía queda tiempo por dilucidar. A nadie le interesa el conflicto, y menos todavía a Europa. Pero Europa, yo cada vez tengo sensación, cuando pienso en Europa, en el Oriente Medio, primero fue Corea, luego Vietnam, perdón, Oriente Medio, en el Oriente Lejano, primero fue Corea y luego fue Vietnam, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaba la Guerra Fría. Ahora hemos vivido una Guerra Fría entre los BRICS y el G7, entre Estados Unidos y China, y lo que estamos viendo es cómo en Europa estamos pagando las consecuencias, y me preocupa mucho cómo está quedando Europa, y me gustaría pensar que la solución de Europa pasa por el sur, pasa por el informe Draghi y pasa por un impulso tremendo, y pasa por la desregularización también, Alma, que no me quiero enrollar mucho porque esto da para mucho. Una cosa, y es que escuchábamos antes al representante permanente de Ucrania ante la ONU decir que la única forma de obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociación es aplicando el uso de la fuerza. Y os quiero preguntar sobre esta afirmación, José Manuel. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con Luis en que, por desgracia, el conflicto, la guerra en Ucrania se puede saldar con la pérdida de Crimea, que eso ya se daba por descontado porque está ocupada desde el 2014, pero también con una parte de la pérdida del Donbass. Si se busca una solución negociada, evidentemente no puedes ir a una posición de una solución diplomática con debilidad. Y en ese sentido, Ucrania es evidente que tiene el apoyo de la Unión Europea, porque Ucrania es el corazón de Europa, forma parte de la cultura europea, y la Unión Europea debe ser mucho más valiente, debe ser mucho más positiva, propositiva. Coincido con lo que planteaba Luis, de que tenemos que abrirnos, yo ya lo he manifestado hace muchos meses, muchos años, tenemos que abrirnos a los BRICS, tenemos que tener unas relaciones mucho más fluidas con China, con India, que son mercados emergentes, poderosos, muy potentes, y la Unión Europea, desde mi punto de vista, no se puede seguir debilitando. Hay gobiernos que parece que apuestan por el desmantelamiento de la Unión Europea, y a mí esa declaración que han hecho
las 5 principales potencias europeas de apoyo a Ucrania me parece muy positiva. Y ver ahí a Reino Unido, que ojalá nunca hubiera salido de la Unión Europea y ojalá vuelva a la Unión Europea para darle potencia, para darle fortaleza y para darle autonomía, me parece muy positivo. La Unión Europea no puede hacer seguidismo de la política estadounidense. Es evidente que además con Donald Trump las cosas se van a poner peor todavía, si cabe, si inicia una guerra de aranceles, y debemos tener una voz autónoma, una voz mucho más ofensiva, y para eso a lo mejor tenemos que invertir más también en seguridad, más en defensa, pero lo que es evidente es que la Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados, porque si se queda de brazos cruzados seremos el salami en el sándwich. Entre China y Estados Unidos nos van a comer absolutamente por todos los lados. Y además, si lo único que hacemos es dividirnos, no tener una voz potente, una voz propia en el contexto internacional, con la debilidad que va a haber de las organizaciones internacionales, pues poco vamos a pesar. Y os quería preguntar por último a los dos, ¿en qué estado creéis que van a llegar en los 2 meses que quedan la situación en ambos conflictos? Hablamos sobre todo entre el de Rusia y Ucrania, porque es el que más ha escalado hasta ahora mismo, cuando Trump llegue a la Casa Blanca, porque Trump decía que podía acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. No sé hasta qué punto se esperaba un escenario como el que estamos viendo en el día de hoy. Luis. Sí, le están pinchando claramente, y me da la sensación, estoy hablando de lo que no sé, pero de que ya ha habido un intercambio de cromos. En cierto modo, con Rusia, Trump está cediendo la parte de Ucrania. Yo abiertamente creo que Rusia ha ganado, y se puede decir al mismo tiempo que Rusia ha ganado y que tenemos que apostar por más Europa desde el sur. Y a cambio de que Rusia se quede con la parte que ha invadido de Ucrania, yo creo que ya hemos visto cómo Irán está dando marcha atrás y cómo en Oriente Medio Israel va a recibir todo el apoyo de Estados Unidos, y a cambio desde atrás, porque ya hemos visto que Israel no estaba luchando contra 7 o contra 8, estaba luchando al final contra 7 o contra 8, y detrás estaba Irán, y me atrevería a decir que detrás también está Rusia. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un intercambio de cromos. Por un lado, Rusia se queda Ucrania, por otro lado, Israel acaba fuerte, y efectivamente Trump tenía capacidad de resolver estos conflictos de forma rápida, pero le están complicando mucho la resolución. Manuel. Ojalá Trump fuese capaz de resolver estos conflictos. Él dijo que incluso se iban a resolver antes de que llegase él a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, claro, depende de cómo se resuelva. Si lo que se hace es entregar Ucrania a Rusia, pues se resuelve, pero eso es ganando claramente Rusia y habiendo impuesto su derecho a intervenir en un país soberano. Si la guerra de Oriente Próximo se resuelve diciendo que Israel puede hacer lo que le dé la gana, puede matar a 45.000 palestinos civiles y puede invadir otros países soberanos como el Líbano, también se puede resolver puntualmente. Lo que pasa es que yo creo que eso no nos va a hacer un mundo más seguro. Al contrario, porque nadie puede pensar que va a haber un mundo más seguro, incluso que va a haber una situación más segura en Israel, aplastando, masacrando a todo el pueblo palestino, porque o los eliminas a todos o vas a generar en el futuro problemas muy serios con esos países limítrofes y con la propia población árabe que está en esos territorios. O sea que las soluciones deben ser, desde mi punto de vista, soluciones diplomáticas, negociadas, y ahí sin echarnos el mundo a cuestas. Pero creo que la Unión Europea puede decir mucho. No somos esa confederación de países pequeños
que no sirven para nada, que tienen una cultura y una historia, pero que ahora no pintan nada, como dijo Donald Trump en la campaña electoral. No, la Unión Europea es un mercado muy poderoso a nivel económico y en cuanto a población es incluso más poderoso que Estados Unidos. Tenemos más población que Estados Unidos. El problema es que estamos debilitados, que estamos divididos, que no es fácil tomar decisiones que sean asumidas por todos los países. Pero si la Unión Europea se fortalece, y ahí va a ser muy importante que tengamos un gobierno europeo. Hay quienes intentan desmantelar la posibilidad de que tengamos un fuerte gobierno europeo, una Comisión Europea, en donde convivan diferentes familias políticas y diferentes familias ideológicas, pero frente al modelo autoritario, totalitario de China, que es verdad que a veces en el G20 ha planteado posturas más favorables al libre comercio que los Estados Unidos, porque ahora ellos dicen que no van a imponer aranceles ni ningún tipo de impuestos a los bienes a importar. Y luego está el modelo de la derecha radical populista, que es muy populista, pero que yo tampoco veo que esté planteando ningún problema. No creo que la política de aranceles vaya a enriquecer a la población estadounidense. Y ahí creo que necesitamos más Europa, que necesitamos más apuesta por el modelo europeo, porque el modelo europeo es un modelo de éxito. Es un modelo que después de la Segunda Guerra Mundial ha provocado mucho desarrollo económico, un bienestar social que no existe en ninguna parte del planeta y una paz social que tenemos que defenderla con nuestras limitaciones. Pero evidentemente en Europa no estamos hablando de un problema de peligro para la democracia, de peligro de derechos humanos, estamos hablando de otros problemas. Y ese modelo europeo lo debemos defender también en las relaciones internacionales, sin un planteamiento colonialista, ni mucho menos, pero sí un planteamiento autónomo, independiente y además de reforzamiento de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. No se puede permitir que se diga que las Naciones Unidas no sirven para nada, que hay que desmantelarlo. Eso sería desandar todo el camino que hemos hecho desde el 45. Y algunos errores hemos cometido, pero también algunos aciertos, porque hemos evitado que haya una tercera guerra mundial. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que tenemos que seguir evitando. Es verdad que ahora hay una guerra híbrida, pero también es verdad que como la escalada llegue a una guerra nuclear, no lo contamos. Y lo que queremos es seguir contando esto. Si hay una guerra nuclear, no lo contamos. Y tenemos que intentar buscar soluciones pacíficas y soluciones diplomáticas. Te dejo, Luis, una conclusión de un minuto, que ha hablado José Manuel más que tú. No, pero a ver, yo quiero creer, tenemos que creer en todo lo que ha comentado José Manuel. Después de la Segunda Guerra Mundial acabó de forma desastrosa con el genocidio de Nagasaki, porque lo mismo Hiroshima puede ser discutible que fuera necesario o no, pero la segunda bomba atómica no. Después de ese desastre colosal, yo creo que al menos 2 o 3 generaciones aprendieron hasta qué punto podemos llegar a ser como seres humanos estúpidos. Dicho lo cual, estamos ahora en un cambio de época en el cual Europa está haciendo aguas por todos los lados. Yo creo que el modelo del sur de Europa, apostar por ser un parque temático del resto del mundo y el Estado de Derecho con la variable tecnología, que se vive estupendamente, que yo creo que cualquiera se quiere jubilar en esta maravillosa región, en concreto en Europa, pero es que en España todavía más en particular. Pero en España en concreto, en Europa, si nos ponen cualquier prueba para demostrar hasta qué punto somos bobos, no desperdiciamos la ocasión para demostrarlo. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión. Europa ha demostrado, y digo Alemania, ser muy buena reconstruyendo países después de perder guerras. Hemos perdido la Tercera Guerra Mundial, vamos por favor a reconstruir Europa. Estoy de acuerdo con José Manuel.
Pues así nos vamos a despedir. José Manuel Corrales, profesor en la Universidad Europea, experto en Unión Europea. También Luis Garbía, director del máster en riesgos financieros en comillas. ICADE, un placer y gracias a los dos. ICADE, un placer y gracias a... Mientras por el mundo da vuelta una fotografía donde Lula en la reunión del G20 se fotografía individualmente con todos los presidentes de la mano, menos con Javier Milei. Y mientras el presidente de la Argentina sigue creyendo que ha convencido al mundo, porque alguna convención conservadora y liberal le dio lugar, sea en España o en cualquier otra parte donde él anduvo, la Argentina, en lugar de estrechar lazos como corresponde con el principal comprador de América que tiene, que es el Brasil, el principal vendedor y comprador. El principal en general es China, con el cual también tenemos dificultades. Pero con Brasil, que es el vecino y con el que tendríamos que tener las mejores relaciones posibles, tenemos las peores por su ataque a Lula constante y permanentemente, por esa costumbre envejecida mental que tiene el cachivache de que para él el mundo está dividido como hace más o menos 60 años, en zurdos de un lado y derechosos liberales del otro. Él cree que el muro de Berlín todavía existe y apuesta a teorías tan viejas que ha quedado pedaleando en el desierto en más de una reunión internacional. Este cachivache que votó la sociedad argentina y que usurpa el título de presidente de la nación, no porque no haya sido elegido democráticamente, sino que lo usurpa porque lo manosea, porque no hace el uso que debe tener un presidente argentino. Lo menos que le podemos pedir es que tenga buenas relaciones con nuestra frontera, y no las tenemos. Y lo peor que nos podemos hacer es tratarnos mal con los chinos, que es el primer comprador de lo que exportamos y el primero que nos vende cosas, y con Brasil, que es en América el principal intercambiador de negocios con la Argentina. Bueno, con los dos nos llevamos mal, y a los dos ha tenido que recurrir por distintos motivos. En el caso chino, tirando la escupidera realmente, porque le debemos a China más que al Fondo Monetario Internacional, y entonces no sabe cómo arreglarlo. Y en el caso de Brasil, donde fue a ver al socialista, al zurdo, al despreciable Lula da Silva. Es de tal magnitud el cachivache que la sociedad mayoritariamente ha elegido como presidente de la Argentina, que el día que pase esta tormenta y este momento, los analistas se van a tener que dividir en dos. Los historiadores por un lado y los psiquiatras por el otro, para entender de qué manera se hizo la elección del pueblo mayoritariamente, por qué se votó en contra de los que cantaban la marchita, para votar cualquier cosa, lo que apareciera. A un tipo que decía que iba a romper el Estado, lo eligieron para ponerlo como jefe del Estado, como principal empleado del Estado. Aún alguien que dijo que venía con la topadora, que no dijo que venía a construir nada, que venía a destruir, fue elegido por la mayoría. Y entonces la pregunta, que ya la hemos hecho muchas veces, no es sobre la persona elegida, sino sobre los que eligieron. Y ahí tenemos que hacer un análisis fundamental de dónde estamos, quiénes somos, qué queremos y por qué hacemos las cosas que hacemos a la hora de elegir o de votar. O a lo mejor porque la oferta del otro lado no significó nada, no fue explicada, había un hartazgo y querían cambiar, pero sea cual fuere el hecho que llevó a la mayoría a elegir al cachivache, lo real y lo cierto es que es eso, un verdadero cachivache ideológico, un verdadero cachivache en lo que le ha dicho al pueblo, en la mentira que le ha contado a los propios liberales que lo han desmentido, que le ha dicho que él no es liberal, porque un liberal no tiene control de mercado, no estaría el dólar controlado, porque un liberal no controla la moneda como la está controlando Milei, y entonces ya empieza mintiendo con las medidas que toma. Y mientras todo esto va ocurriendo en simultáneo, va creciendo la posibilidad de un paro nacional para diciembre,
cada vez se van reuniendo más dirigentes sindicales que están de acuerdo en ese paro general, movimientos sociales, y lo interesante sería que fuera un paro con movilización, es decir, que fuera un paro activo para que llegue al mundo el mensaje completo, no de que el país está parado, sino que el país está movilizado en contra de esta entrega que hace el liberalismo una vez más en la Argentina y por el cual no se puede estar pasivamente observando y mirando como está haciendo hasta esta instancia la oposición que tenemos parlamentaria. Ni siquiera van a los medios a plantear la disidencia. Deambulan de vez en cuando alguno, para figurita repetida por otro lado, para en un canal que le da un espacio para hablar de cosas intrascendentes en el momento en que la Argentina está siendo liquidada con bandera de remate por este que se hizo llamar libertario, pero que es un liberal de todos los tiempos, y como buen liberal lo único que le importa es que el mercado regule y que los negocios cierren. Bueno, los negocios no están cerrando y el mercado no ha regulado nada, empezando por la medicina privada, que él mismo después se arrepintió de haberla dejado liberada, porque se fueron automáticamente las tarifas hacia arriba y no sabía cómo hacer para controlarla. Es toda una contradicción, desde que se sentó en el sillón de Rivadavia hasta lo último que hizo ayer en Brasil. Bienvenido a la Argentina que está cachivacheando desde que eligieron al actual presidente. Fue una muy buena experiencia estar el otro día junto a Delfina Rossi, destacada economista, en la presentación de su libro Conducir al Capital. Esto me llevó a un repaso muy intenso de aspectos económicos que he leído muchas veces, porque es un tema que me preocupa para poder hablar con alguna propiedad cuando discutimos de un tema crucial para la vida de millones de argentinos, pero que también tiene que ver con millones de latinoamericanos. Y cuando uno lee la economía tan simplemente explicada como lo hace Delfina Rossi, el libro tiene ese enorme mérito, está pensado para la gente como uno, no para los eruditos, no tiene una cosa técnica que uno tiene que leer 1000 veces para entender. Esto es muy bueno, porque a veces los que saben escriben para los que saben, tienen que escribir para nosotros, para la gente del común, para que entendamos todo. Así que leer el libro ya había sido un disfrute y luego presentarlo también. ¿Y sabe cuál es mi conclusión? Que es muy fácil. Que cuando nos hablan de economía, con simpleza nos damos cuenta que nosotros también entendemos, que también estamos en la jugada, que no nos pasa por arriba comprender que si un Estado invierte en obra pública, por ejemplo, da trabajo. Si da trabajo, el trabajo en general vale más. También el trabajo privado, porque hay opciones. Y cuando se gana un salario como la gente, hay oferta. Y por lo tanto tiene que haber demanda. Y de ahí viene empresas. Cuando usted cierra los grifos, pasa lo que ahora, 16.500 pymes se han cerrado. Cuando usted los abre, encuentra la posibilidad de tener industria, trabajo y salario y competencia. Pero ahora están diciendo, no, traigan todo de afuera para que sea más barato porque queremos ganar con la inflación. ¿De qué le sirve la baja de la inflación a un hombre que se queda sin trabajo? A una persona que está ganando 300, 400 mil pesos, si el gran sablazo de la inflación se lo dieron en diciembre, enero, febrero, marzo, ¿y ahora qué le vienen con el 2%? Si ya le tiraron encima toda la rémora brutal de una desgraciada circunstancia económica. Mire, es muy fácil este tema de la oferta, la demanda, pero también es muy fácil comprender cómo la clase dominante ha conseguido que los trabajadores acepten que le roben de la forma en que lo están haciendo ahora. Porque cuando se llega al 50-50, al 50 y al 50, para la élite y para el trabajador, hay un gran esfuerzo de gobierno, por supuesto de gobierno pensado para el pueblo. Cristina Fernández llegó al 52, bueno, lo va a pagar con cárcel, porque de alguna manera es cárcel para nosotros que no se tenga la opción de que Cristina Fernández sea candidata como tiene que ser políticamente, en el lugar que le parezca que puede servir mejor a la gente, pero lo tuvo que pagar muy pero muy caro, porque la osadía de trasvasar los dineros que normalmente ellos le quitan al pueblo a la clase dirigente, de el camino inverso de la clase dirigente al pueblo, se paga muy caro, se paga de esta manera.
Esto que ocurrió la semana pasada, este desastre en la justicia, este desastre moral de jueces impresentables que ya no tienen ningún tipo de retorno, tiene que ver con el mandato de quienes llevan adelante la vida económica del país, de las grandes corporaciones, y que consiguen de esa manera hacer que el país sea esta cosa tan injusta que estamos creando ahora, en este tiempo y en esta etapa mileísta a nombre de las corporaciones. Todo es una enorme tristeza, de la que podemos salir con lucidez y comprendiendo, y leyendo todo lo posible. La economía, cuando se presenta de la manera que le estoy diciendo, es una cosa bastante más sencilla. Mire, es más o menos como manejar la economía de su casa, aunque le parezca exagerado. Y hoy, en esa fecha, en medio de estas provocaciones, de estas maneras de sembrar el odio aún más en la Argentina contemporánea, aquella matriz de lo que significaba el poder económico haciendo del poder político su brazo en contra de los sectores populares, sale una excelente investigación de Ana Castellani, que se llama Funcionarios Públicos, Intereses Privados, Análisis de la Participación en Sociedades Comerciales y Asociaciones Empresariales del Gabinete Nacional. Las conclusiones sostienen que sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada del gobierno de Milei, entre ministerios y secretarías de presidencia, 55 de estas personas registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de la actividad. Otra de las conclusiones es en cuanto al tipo de la sociedad, el 56% de las 182 participaciones son de sociedades anónimas. El gobierno nacional repleto de funcionarios que vienen de sociedades anónimas. El 21% en sociedades de responsabilidad limitada y el 19% en sociedades extranjeras. Ese es el gobierno nacional. Más del 50% de las empresas, 97 de 171, operan en 5 sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y de actividad agropecuaria. En la cartera económica hay una concentración alarmante de participaciones de funcionarios en sociedades comerciales que operan en los mismos sectores que esos funcionarios deben regular, en especial servicios penitenciarios, servicios financieros, actividades agropecuarias, energía, tecnología, minería, telecomunicaciones. Es decir, que en el diseño del gabinete, economía y jefatura, áreas donde más entrecruzamientos existen de funcionarios y sector privado, cumple un rol destacado la implementación de las reformas propiciadas en el Decreto de Necesidad de Urgencia número 70 y en la Ley de Bases. Economía no solo tiene a cargo la coordinación macroeconómica, fiscal y financiera, sino también las actividades productivas en todos los sectores económicos, las obras públicas, la privatización de las empresas estatales, y la jefatura ejerce, además de sus funciones, la del ex Ministerio del Interior en su vínculo directo con las provincias y con el resto de los poderes del Estado. Estas dependencias son muy sensibles a la captura de la decisión pública por parte de intereses privados, ya que tienen incumbencia en la regulación de prácticamente la totalidad de los sectores de la actividad económica. En buen romance, esto significa que la mayoría de los integrantes del gobierno de Milei en economía y jefatura de gabinete le pertenecen a las sociedades anónimas. Por lo tanto, una vez más decimos, y lo decíamos antes de conocido este extraordinario y profundo informe que se ha publicado, que Milei no viene a destruir el Estado, viene a colonizar al Estado al servicio de los intereses minoritarios, los que justamente generaron el terrorismo de Estado como respuesta a aquellas fenomenales movilizaciones que hoy tienen un día muy importante como el 17 de noviembre de 1972. Desde que asumió Javier Milei hay una frase que circula mucho en lo que denominan el sistema financiero y los grandes empresarios, que es: el mercado está de fiesta. ¿Qué significa el mercado está de fiesta? Bueno, que para aquellos que saben hacer negocios en un país que se hunde, bueno, efectivamente hacen un montón de negocios. Por un lado, a través de lo que ya han escuchado, que es el carry trade o la bicicleta, que es algo muy sencillo.
Ahora que no hay que hacer un doctorado en economía para entenderlo, ni ser un financista. Es que el gobierno toma la decisión intervencionista y estatista, de mantener un dólar con una tablita de evaluación del 2%, y por el otro lado toma otra decisión intervencionista y estatista de ofrecerte unas letras que te dan una tasa mayor que ese 2% mensual. Entonces los que entran en esa bicicleta agarran los dólares, los cambian a pesos, con esos pesos compran la letra y en algún momento les van a avisar, ahora podés salir, ahora tenés que salir. Pero en el medio van haciendo una ganancia en dólares que ya superó el 30% en dólares y que no tienen ningún negocio legal en el mundo. Todo financiado y dirigido por el Estado argentino. Ahí hay un dato que si alguien entrevistara a Milei le diría, usted es el recontra estatista, recontra interviene el Estado. No habría forma de hacer este negocio sin que el Estado lo garantizara. Pero él dice que viene a correr el Estado para que se puedan hacer negocios. Bueno, el mayor negocio de la era Milei lo garantiza el Estado. No habría forma de hacerlo. Pero después está el otro negocio, que es el negocio de las acciones. ¿Sí? Que tiene un sentido. Yo siempre les digo, esto no es un alegato contra el mercado de capitales, todo lo contrario. Yo creo que el mercado de capitales, las bolsas, tienen un sentido si se las tomará para la producción. Porque una empresa sale a cotizar en acciones, porque necesita capital, entonces dice, resigno una parte de mi propiedad, la divido en acciones, vendo esas acciones a personas, con eso obtengo dinero y con ese dinero crezco, produzco más, genero puestos de trabajo, muevo la economía, etc. Esa es la idea madre, por lo menos, de cotizar, de salir a la bolsa, de tener acciones y también del mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Hay dinero dando vueltas, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés 10 lucas, otro tiene 10 lucas, que yo, vos la tenés muerta ahí o en un plazo fijo, en lo que sea, no genera nada. Ahora, el mercado de capitales, la idea madre, y es buena, la idea madre es, agarremos tus 10 lucas, mis 10 lucas, las 10 lucas de cada uno, se la prestamos a una empresa, y esa empresa con eso pone una nueva línea de producción, genera puestos de trabajo, genera movimiento económico, etc. No es mala la idea de eso. Es más, debería funcionar y muy bien. Y todos, en vez de ir a comprar dólares, poner un plazo fijo, hacer alguna cosa, sería bueno que invirtiéramos cuando tenés, aunque sea un mínimo de ahorro, en prestárselo, por ejemplo, a una pyme para que ponga otra línea de producción. Y después esa pyme te lo devuelve. Es una deuda, te lo devuelve con un interés. Bueno, acá no está pasando eso, lamentablemente. Acá están de fiesta porque suben las acciones de las principales empresas de la Argentina que cotizan en bolsa, y así lo mostraban el fin de semana en los distintos diarios. El efecto Milei sobre el valor de las empresas argentinas, ¿no? Entonces mostraba que subieron 129% en promedio, y ahí tenés al Banco Supervil, cuya acción aumentó un 377%, el Banco Galicia, la acción aumentó 331%, el Banco Macro, la acción aumentó 291%, Sociedad Comercial del Plata es Pérez Compán, ¿sí? 286%, Banco Francés, 271%, TGN, Transportadora Gas del Norte, 266%, Transener es la que lleva la energía de un lado al otro del país, su monopolio, su acción aumentó un 221%, YPF, 195%, sigamos con las otras acciones, TGS, que es la otra, 158%, Banco de Valores, 143%, Cablevisión Holding, del Grupo Clarín, 138%, igual que Telecom, Bima, que es la empresa que también maneja la bolsa, etcétera, 124%, Pampa Energía, también dueña de la energía en la Argentina, 117%, Central Puerto Energética, 112%, Loma Negra, que es de cemento, 69%, Mirgor, Cresud, etc. Entonces publicaron esto como decir, qué bien que está todo, suben las acciones de las empresas. Y es una pregunta, ¿eso está mejor o empeora la economía? ¿Eso genera más trabajo o genera menos trabajo? ¿Eso hace que las cosas salgan más baratas?
¿Qué cambio hay? Bueno, obviamente no es con todas lo mismo, pero por ejemplo, ¿por qué suben tanto las acciones de los bancos? Por el negocio que les dije al principio. Porque los bancos, con un gobierno como este, tienen garantizado por el Estado un negocio. ¿Eso genera más puestos de trabajo? No. ¿Eso genera más movimiento económico? No. ¿Eso beneficia al país? No. No cambia. Tampoco cambiaría al revés. Hoy están, por ejemplo, hablando mucho de la cotización de empresas, pero cuando una fábrica vale más o vale menos, pero produce lo mismo, la verdad que si produce lo mismo, genera los mismos puestos de trabajo, lo que hay ahí es una especulación sobre el futuro de esa fábrica. Y es un tema para discutir hoy, porque no se puede estar mirando solamente este número, que está bárbaro que crezca la cotización de las empresas argentinas, pero están creciendo por una expectativa de negocios que no está vinculado con la Argentina, no está vinculado con el mercado interno, no está vinculado con el trabajo, no está vinculado con la eliminación de la pobreza. Es simplemente una expectativa de negocios con el gobierno más estatista que hay. Pero estatista para garantizar negocios. No es que subió la acción de la empresa energética y tenemos mejor energía, o te sale más barata la luz. No es que subieron las acciones de las empresas que venden comida y tenés más barata la comida, o hay más laburo. Al revés. Al revés. Ayer lo entrevistamos a Pablo Moyano. Todos los medios tomaron un título importante, que era que están analizando hacer un nuevo paro de acá a diciembre. Pero Pablo Moyano dejó un dato, que es que ¿qué está pasando con los camiones? Mirá. Quieren dibujar algo que no existe, como que la inflación está controlada. Y yo siempre digo lo mismo. Si bajó un poco la inflación, es porque en el consumo, me canso de decirlo. Un camión de recolección de residuos en una economía normal, por noche levanta 12.000 kilos de residuos. ¿Y ahora? Su gran mayoría del resto de alimentos. Hoy cargan 5.000, 6.000 kilos. Los camiones de La Serenísima y de Sancor van por la mitad. Ni hablar de los camiones de carne o de agua, de gaseosa o de alimentos. Un desastre. Un compañero que va para un camión y va a hacer 2 viajes, un camión, un solo viaje y te vuelve por la mitad de la mercadería. Entonces, ¿en qué beneficia ese aumento de las acciones? Obviamente crece el patrimonio de los dueños de esas acciones, que no paga además impuestos tener acciones, les aviso. Entonces, una forma también de eludir impuestos, si pasa mucho a fin de año, es que van, compran acciones, le avisan al contador, el contador dibuja un poquito, después las venden y se evitan pagar algunos impuestos. Pero aparte de eso, lo único que crece es el patrimonio de esas personas en acciones, que además utilizan ese patrimonio y las ganancias de ese patrimonio para financiar cosas como la Fundación Faro, que es la fundación de Agustín Laje, que difunde el odio, que difunde la violencia, que difunde una prédica contra los derechos humanos, que difunde una prédica antidemocrática. Y todos esos, los dueños, los CEO de esas empresas que les mostré recién, fueron y pagaron $20.000 para ir a cenar con ese chico, para legitimarlo y para financiarlo. ¿Y qué pasa en el país que contaba Moyano? Bueno, cae todo. En estos días veíamos el dato de Sentia, con la caída del consumo masivo, acá lo estamos viendo, del 20,2% promedio del país, el 24,4% en el AMBA. Caída en autoservicios, caída en los supermercados. ¿Sí? La que les dije recién es autoservicios. La de supermercados es del 20,7 y del 18. Caída tremenda del consumo. Y se ve también en otros datos. Recién hablaba de la carne. Tenemos el peor consumo en 34 años de carne. Carne de vaca. El peor. Teníamos un promedio de 60 kilos en los últimos 34 años. Estamos consumiendo 45. Nos chorearon 15 kilos de carne. Nos chorearon 15 kilos de carne. Tenemos también lo de los medicamentos, que hoy hablamos mucho de eso.
Esta es la variación del precio de los medicamentos. 300, 290% de aumento en medicamentos básicos, ¿sí? Optamox, ibuprofeno, aspirinas. Y tenemos incluso en un país donde tenemos una costumbre que es tomar mate, una caída de casi 10 puntos de consumo interno de mate, de yerba mate. Dejamos de tomar yerba mate. Y están de fiesta, porque suben las acciones de los bancos, de las energéticas. Y están de fiesta, ¿eh? Y te dicen que todo funciona, que baja el riesgo país, y que se paró la inflación. Bajó el consumo de yerba mate. De yerba mate. Entonces lo único que son es ser accionistas del hambre. Y están ganando un montón de plata siendo accionistas del hambre. Un montón de plata. Pues los balances de las empresas dan que ganan plata. Ganan más que antes incluso. Porque subieron precio y bajaron producción. Como contaba recién Pablo Moyano, los camiones de leche van a la mitad. Pero la Serenísima tuvo un 2000% de diferencia en su rentabilidad de un año al otro. Eso significa que produjo menos, pero te la cobró el triple. Es bastante sencillo el cálculo. Bueno, esto es realmente lo que sucede y lo que quería contarles hoy. Que están siendo accionistas del hambre. Y ahí les está yendo muy bien también. Muy bien. La noticia del día fue el documento que se conoció hace un par de horas nada más y en el cual Milei hizo una metamorfosis perfecta entre el león amenazante, salvaje, que pone a raya a todos sus contrincantes y un gatito mimoso que terminó firmando todo aquello contra lo que despotricó durante las últimas semanas. Francamente, que Milei les diga mandriles a los opositores a partir de hoy va a cobrar un nuevo significado, porque lo que dice este comunicado implica una vulneración de su orgullo machista, su orgullo de la inmovilidad, ¿cómo decía la medalla de los Bolsonaro? Bueno, de eso. Fíjense, el comunicado final del G20 no solamente contiene todo lo que criticó Milei en las últimas semanas, sino que implica un recule epopésico de todas las posiciones dogmáticas que venía levantando también en otros foros internacionales. Un recule épico que intentó cubrir con un comunicado propio, algo que también es muy mal visto en la diplomacia, que en el marco de una cumbre alguien saque un comunicado propio para agregar cosas a lo que se acuerda ahí, donde virtió esas objeciones que en realidad no valen nada, porque a los minutos de que Milei difundía ese comunicado, salía el ratificado por todos, incluso con un uso de los términos muy ajustado a la Agenda 2030 que él critica y a la agenda especialmente de justicia tributaria, que es la que más combatió. Fíjense, dos parrafitos, el 19 y el 20. En el 19, ponelo a pleno, dice lo siguiente: respaldamos la declaración ministerial del G20 de Río de Janeiro sobre cooperación tributaria internacional. La tributación progresiva es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades internas, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar la consolidación presupuestaria, promover políticas sólidas, un crecimiento equilibrado e inclusivo y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Aplaudimos, dice además, las reformas fiscales internas llevadas a cabo recientemente por varios miembros del G20 para abordar las desigualdades y promover sistemas tributarios más justos y progresivos, y reconocer que mejorar la movilización de recursos internos es importante para apoyar esos objetivos. Fíjate, los países que hicieron reformas tributarias progresivas en este último tiempo fueron Colombia, por ejemplo, a cuyo mandatario Gustavo Petro Milei acusa de comunista, el propio Brasil, que estableció un impuesto a los súper ricos que le permitió mejorar mucho su posición fiscal en este último tiempo, y algunos países de Europa que también empujaban esta agenda,
porque tanto Lula como Gabriel Zucman, el jefe del Observatorio Fiscal Europeo, fueron quienes vienen proponiendo desde principios de este año que se establezca un impuesto a los mega ricos, a los millonarios cuyos patrimonios superen los 1.000 millones de dólares, que represente el 2% de sus ganancias y que alcance a unas 3.000 personas para financiar justamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Acá en la Argentina afectaría a Marcos Galperín, por ejemplo, un amigo del presidente, a Paolo Roca, otro hombre que no ceja en su alineamiento, a Eduardo Ornequian, el ex empleador de Milei, a Alejandro Bulgeroni, el petrolero, a Eduardo Costantini, a una serie de magnates que por lo general vienen apoyando a Milei. Ahora, lo que estiman los cálculos del G20 es que este impuesto, bien cobrado por los países que pueden coligarse para hacerlo, puede aportarles 250.000 millones de dólares al año. Esto es lo que estima Gabriel Zucman, que ustedes conocen porque hemos hablado con él, hemos hablado con Tomás Piketty también, otro francés que empuja que se grave a los ricos, la fijación de impuestos para las grandes fortunas. Bueno, aparentemente Brasil lo sentó a Milei y le dijo: ¿vos le querés vender el gas de vaca muerta a nuestros industriales? Bueno, entonces vení y firma esto. Un centenar de agricultores protesta en Bruselas contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Vienen de distintos Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, y este miércoles han expresado su desconformidad contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, firmado en 2019 pero pendiente aún de la negociación de un anexo. La acción, organizada por el sindicato agrícola Valón Federación Unida de Agrupaciones de Criadores y Agricultores, convocó a los campesinos, una decena de tractores y miembros de organizaciones ecologistas. Los agricultores europeos piden el fin de los acuerdos de libre comercio y de la competencia desleal y la inclusión, mediante un procedimiento acelerado de la compra de productos agrícolas por debajo de su coste de producción en la lista negra de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. También quieren la regulación de los mercados en el marco de la Política Agraria Común, conocida como PAC, mediante la Organización Común de Mercados, para garantizar precios de entrada mínimos para las importaciones, así como una regulación de los volúmenes y garantías de un presupuesto suficiente y de una distribución equitativa de las ayudas de la PAC. Las autoridades comunitarias afirman que en la negociación con estos 4 países del Mercosur, la Unión Europea quiere garantizar que las sensibilidades de nuestro sector agrícola son totalmente respetadas y contenidas en el acuerdo. Los consumidores europeos, representados por BEUC, dijeron por su parte que es probable que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no salvaguarde los intereses de los consumidores ni se alinee con los objetivos de sostenibilidad europeos. Nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo. No solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76.000 millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria, nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestros petróleos, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no
nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la Constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos, este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública, pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Este DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer este DNU. Y a los diputados y senadores que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
María.